Candela. Okay, Candela. Candela, hoy se honra, Manny y yo nos honramos con la presencia de Lilo Vilaplana, el cineasta que ha resucitado el cine cubano en el exilio. Bienvenido, muchachito. ¿Cómo está, muchachito? Bien, ese es el club exclusivo. Los amigos de Agapito Rivera. Agapito siempre nos decía muchachitos a nosotros. A pesar de Muchachito, la ¿cómo tú cana. estás? ¿Eh? Muchachito, ¿cómo tú estás? Candela. Oye, Lilo, no es por nada, pero te estoy envidiando el pelo ese que tiene. Coño. Hoy, Oye, eso sí es un pelo, de verdad que sí. yo hoy por la mañana escribí algo que le conté a un amigo ahora, escritor, a Pablo Socorro, y le dije, oye, me levanté escribiendo algo que decía, ya no recuerdo cómo era la vida sin dolores, sin un padecimiento, una molestia, una pastilla. El pelo está largo, pero todo es, ya por los 50 te duele todo. Pero tú miras la foto de Lilo cuando era jovencito, muchachito, y se parece a George Harrison. Sí, Así, hace rato de eso ya. ¿Eh? Con bigote y a mí me he quedado, yo, una foto con Ravi Shankar. Ven acá, ¿cómo está la película? UMAP. Mira, lo de Lumás va avanzando. Hemos tenido reunión con algunos comisionados. El comisionado Ral Rosado, a través de Alina García, nos donó ahora en el Festival de Cine que estrenamos una película, Eva y Adán en Miami, que podemos hablar de eso también, que está en VIX. Bueno, a través de Alina García, en el Festival de Cine nos donó $10,000 para la película. Si cada comisionado de la ciudad apoyara esto de esa manera, o alcaldes y demás, pues podría ser más rápida la recaudación. Por ahí Eliezer el Bayardo, el muchacho que hace historia de Cuba, un joven, y cual impulsó, le dio un impulso a la recaudación, y en la parte del GoFundMe está en 85,000 algo. Y ya está el guión escrito, ya están hechas las entrevistas, ya hay un trabajo muy adelantado. Allá está un desglose, un posible plan de rodaje, pero sigue faltando para poder empezar a filmar, porque no hacemos nada con filmar y después dejar de pagarle a los técnicos, a los artistas. Sin una economía no sale uno a trabajar, ¿entiendes? Para quedar endeudado con la película. Andy García estaba haciendo una recientemente de Hemingway en Cuba, Yo sé que sobre los Pedro Pan en México es lo que supe, no sé esta de Hemingway. pero Andy García lo hace a pedazos cuando tiene dinero. Sí, Sí, no, así es, el cine a veces es así. claro. La gente piensa que hacer una película es, tienes el guión y empiezas a filmar en la primera página y acabas en la página 100. Pero no es No, así. pero también está tú no puedes coger irte a filmar una escena y a los 3 meses otra, porque el actor cambió, engordó, adelgazó, se puede estar peló. disponible, no estar disponible, la locación no te la prestan para grabar un día y después te vas y volver. O sea, eso, una producción es una cosa diferente, ¿no? En este caso hay que construir campamentos, porque esos son los campamentos, es recrear la Cuba de los años 65 al 68, cómo eran esos uniformes, la escuela, la escuela, las calles, cómo se vestían. Y además un crew de cine cuesta mucho dinero. Y eso que tú eres el mago. Trato de hacer con poco, bastante, pero ya hay un momento que uno dice, bueno, hace falta, hay cosas que lo necesitan y Lilo, queremos hacerlo bien. déjame hacerte una Y pregunta. ya de verdad que ya hemos marcado una pauta importante con Plantada, dos con Plantada, a nivel internacional, con premios y demás. No podemos salir con cualquier proyecto. El AI los está ayudando. ¿Quién? El AI, La inteligencia artificial. inteligencia A veces artificial. nos apoyamos en eso para crear esto, promociones, para crear algún que otro catálogo para promocionar, para vender y demás. Pero en eso nos apoyamos más que todo en eso.
El guión es hecho por Santi Esteban y por Ángel Santi Esteban y por mí. O sea, todo lo hacemos a la antigua, como se hace el cine. Bueno, la mejor manera de hacerlo, yo creo. Es que es una película de autor, no es igual que una película comercial, ¿no? Que tú coges y empiezas con los efectos y la bobería, que a la gente le gusta. Un cine, cuando es un cine responsable y lo va a tratar un tema histórico, tiene que tratarlo con mucho respeto. Otra pregunta es, ¿qué cerca están de empezar Ya está el guión escrito, ya está desglosado, ya tenemos casi todo. Nos hace falta realmente es dinero, el dinero para poder empezar a trabajar y tener la base para pagarle a todos los involucrados en esto y para pagar todo lo que se necesita para hacer la película. Hace poco hicimos una película, la hicimos con empresas de aquí de la Florida, que es Eva y Adán en Miami. Esa película la pueden ver en VIX, así que todas las personas que quieren ver gratis en VIX, está en esa plataforma. Estuvo en el Festival de Cine, ahí ¿Cómo hicimos el se estreno. titula la película? Eva y Adán en Miami. Ahí nos patrocinaron eventos que aparece el del Toro Insurance, digo, marcas. Ariel Joyería, Sentir Cubano, la bodeguita Jayalía, Mortgage Confidence, la Capital Medical Center, By Brothers, eh, Gus Machado Ford. Entonces, todos ellos dieron un poco de dinero y con ese dinero que se consiguió, rodamos la película, la hicimos en 5 días, una película actual sobre Miami y tenemos actores muy famosos. Está Julián Hill, Elizabeth Gutiérrez, están los Peachy Boys, están Gilbertico Reyes, Alejandro Gil, Vivian Ruiz, Adrián Más, o sea, actores del patio. Se grabó en 5 días y es una manera de hacer cine que es incorporando la marca y que la marca vaya saliendo en el transcurso de la película. Así que quien quiera ver en VIX Eva y Adán en Miami, también el comisionado Manolo Reyes nos apoyó y el comisionado John Carollo apoyaron para poder ver la ciudad y demás y también dieron un apoyo monetario para poder hacer la película que destaca lo hermosa que es la ciudad de Miami, nuestra ciudad. Es más, tengo entendido que Manolo Reyes te dio el dinero cuando ya estaba muriéndose. Para la UMAP, sí, para EBA en Miami, él cogió y dijo, pasen por allá que tienen $5,000 3 días antes de fallecer. pobrecito Manolito? Una, Tremenda de persona. verdad que se extraña a Manolo Reyes y a Carollo en la comisión porque enseguida apoyaban al cine del exilio. Ahora Ralph Rosado es el primero que da el paso adelante. Hemos ido a hablar con alcaldes, con otros comisionados y estamos esperando respuestas a ver si... es que yo creo que el tema del UMAP es un tema sensible. No hablamos de política cubana, estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando... Caballero, ahí terminaron tanto y es muy interesante porque, mira, tú sabes a quién yo quisiera que contactaras y si tú no lo has hecho, lo hago yo, es Damien Pardo. Yo lo conozco, él fue a Belén, él es comisionado en la ciudad de Miami y esa es una conversación que yo tuve personalmente con Damien, donde él se frustra mucho porque él es un activista gay con las personas que andan con gays con el Che Guevara puesto en la camisa, sabiendo lo que el Che le hizo a los homosexuales Bueno, pues su comunidad fue muy afectada con esto. Hay un testimonio desgarrador de lo que tengo en mi canal de Vilaplana Films, de Carlos Gómez, un gay que dice que su padre fue el que lo delató por ser homosexual. Y hay un personaje de la película inspirado en esta historia. Hay varias historias, hay historias de religiosos, de artistas, del gay y esas historias todas convergen en la UMAP. Y creo que si hay un comisionado que esté en esa comunidad, deben ser los que más apoyen este trabajo, porque para que la gente sepa qué fue lo que pasó en Cuba con esta comunidad y que ahora desvergonzadamente la hija del dictador Raúl Castro quiere utilizarlos, porque lo que hace es utilizar a los gays en Cuba en función de la mal llamada Revolución Cubana. Oye, tienes ahora también un podcast. No, no tanto un podcast, sino un canal de YouTube que se llama Vilaplana Films. De hecho, este miércoles, yo a las 4 de la tarde, de lunes a viernes, estreno entrevistas
estreno entrevista que de pronto quiero tener a Enrique si no se ha entrevistado ahí. Sí, Eh, sí, la entonces, CEMA me llamó hoy. si te llamaron, entonces, pero este miércoles, ahí también he puesto cortometrajes y documentales. Este miércoles a las 4 de la tarde vamos a poner ya de acuerdo con Reynold Rodríguez, que es nuestro coproductor, él y su hijo Javier Rodríguez, que fue quien puso la mayor cantidad de dinero para hacer la película, para hacer el documental del vuelo 495, primer secuestro aéreo de la historia de Estados Unidos, hecho por el 26 de julio y terminó en tragedia. Bueno, vamos a estrenarlo el día del cumpleaños de Raúl Castro, que Raúl Castro está involucrado igual con este asesinato, con este secuestro. Entonces, el cumpleaños el miércoles 3 de junio, el miércoles 3 de junio le estrenamos para todo el mundo el documental Secuestro del vuelo 495 en mi canal Vilaplana Fines, para que lo vean ahí. Candela, así, Candela, Candela, así me gusta. siempre, Déjame decirte, siempre de frente. Tengo un perro, pero no por miedo, sino porque me gusta mi yerba machete. yo tengo un perro también, pero pesa 4 libras o 5 libras. Y ya no pesa 100 libras. Yo no sé si yo considero eso un perro. Si tiene menos de ciertas libras, no estoy seguro si le podemos llamar perro. No, aquí Bueno, con mi perro, mi yerma siempre soy feliz con mi pastor alemán, muy Güey, feliz. eso es un perro, eso es un perro. Yo tengo una mezcla de pitbull y bulldog, pero pobrecito, ya tiene más de 15 años y ya está. Ya. Que ya yo no creo que él se ve como un perro. No, es que también tú con lo grande que eres, con un perro chiquito, deberías un poquito simpático, ¿no? Bueno, yo lo tuve, un perrito Sí. chiquito, y cuando mi hija se me apareció con este y caminaba por el barrio, yo tenía un vecino que me decía, tú ves, ahora sí, esto pega. Ahora sí pega. es un Oye, perro, ¿verdad? pero sí, es bueno, está Reynolds muy contento con la noticia de que vamos a estrenar, porque hicimos dos eventos del vuelo 495 del documental. Lo pusimos primeramente en el Artime, se llenó aquello, y también lo hicimos ahora en el Big Five y también se llenó. Entonces ahora digo, bueno, lo ha visto mucha gente de Miami, pero en el mundo entero hace falta que lo vean. Lo mejor es ponerlo en YouTube gratis y que todo el mundo lo vea y conozca de este secuestro del 26 de julio y que estuvo involucrado Raúl Castro, que no solamente es un criminal por las avionetas y por hermanos de rescate y por todas las cosas que ha hecho en Cuba, todos los desmanes, sino también este documental del vuelo es una raya más que lo marca como un asesino y un secuestrador y un terrorista. Y el abuelo de Reynold Rodríguez, si no lo sabían, murió en ese hecho, el abuelo de Reynold. Y también dos primos venían en ese vuelo. También está entrevistada a la hija del piloto que fallece en ese vuelo, Ruskin Medrano, Patricia Medrano. Es un hecho de verdad, está todo reconstruido, está bien investigado, así que y se habla también ahí, incluso un abogado habla de por qué se podría condenar a Raúl Castro por este hecho. Fíjate, y no solo eso, porque estamos hablando de condenar a Raúl Castro por la muerte de Manos al Rescate, pero hubo varios otros americanos, el padre de Bonnie Anderson, la periodista, August McNair, que lo fusilaron en Pinar del Río, Howard Patton. Hubo varios americanos que fueron ejecutados por el régimen. Este, te aconsejo que busques otras plataformas, ¿ok? Eh, este programa se escucha en 7 plataformas diferentes y la mejor que nos ha dado números ha sido el Rombo. Ah, bueno, cuando vaya el miércoles a tu casa a verte, me explicas eso. Y ahí ¿No? yo de plataforma conozco las tradicionales. Tengo YouTube, donde pongo mis programas ahí, y las películas que tengo, unas en Amazon, otras en VIX, otras en Patreon, pero esas otras no las conozco, pero qué bien que el miércoles hablamos de eso. Ya, el truco es tener suficiente. Y déjame decirte, YouTube es la que menos, de las 7 plataformas que yo estoy, es la que menos audiencia tiene, porque tiene mucho en el sistema de ellos censuran. No es que
cancelen, pero si las palabras que tú estás diciendo o algo le cae mal a los a parámetros de su computadora, te esconden. ¿Ok? Ok. Y Yo, mira, entonces mi canal, a veces yo tengo 100 nada más en YouTube, pero en Rumble tengo 2000 casi. ya. ¿Ok? Pues mi canal es muy joven. Empecé con esta entrevista y la entrevista que más tiene es una que le hice a Evelio Hernández, el alzado, Ajá. y está en 239.000 vistas. Mira para eso. Y la del gay, que es de Carlos Gómez, bueno, tengo que poner etiqueta a las personas, de Carlos Gómez, de la UMAP, tiene 201.000 vistas. Ahí hay otras 80.000, porque en mi canal, por ejemplo, yo entrevisté a un señor que salió hoy, que habla de los 5 picos, que le decían los cagatrillos, que tenían que subir 5 veces el pico turquino para demostrar fidelidad a la revolución a los pobres muchachos, para darle una beca o darle un trabajo. Oh, Entonces, sí, eso fue popular en el año 60 y pico. 61, ¿Sí? 62, Una 63. experiencia, una estupidez de esa. Entonces él cuenta sobre esa estupidez y que los guajiros le decían a sus muchachos los cagatrillos, porque se iban defecando por el camino. Entonces, ahora también tengo la entrevista estaba el jueves, el periodista que cubrió el juicio de Ochoa, que está aquí en Miami, y así a Coencio lo entrevisté también. Y el miércoles el documental del vuelo 495, que ojalá puedan verlo ahí ya queda en el canal, pero el miércoles a las 4 de la tarde lo estrenamos, sale como estreno. Magnífico. Ahí Ven vamos, acá, ahí y vamos. tu hijo ya regresó de Georgia. Mi hijo ya regresó de Georgia, ya está por acá, va a estar unos días y se vuelve a hacer otra película, creo que Atlanta o Kentucky, un lugar de eso, va a hacer otra película más. Tengo una persona que quiere conocerlo, que Sí, quiere hacer un short. bueno, perfecto. Así que, Es el Él que va, él va a tu casa el miércoles conmigo, así que hablas con él ahí. candela. Candela. Así que, y vas a traer también a tu showrunner. Deja ver cómo está de tiempo ella, porque ella también está complicada con el programa de CAO, que ella es la jefa de venta y no para sentada aquí el día entero trabajando. Esa trabaja más que yo. Lilo, perdóname que te interrumpa un momentico. Esto que estás haciendo, que va a salir cuando ahora lo de ¿Cuál? Raúl. Lo de eso sale el miércoles pasado mañana en mi canal de YouTube, en Vilaplana Films. Miércoles 4 de la tarde. En mi canal todos los días, de lunes a viernes, yo estreno una entrevista distinta. Pero a veces estreno documentales, cortometrajes, detrás de cámara. Pero este miércoles estreno el documental ese que hicimos con Reinaldo Rodríguez, Secuestro del vuelo 495. Hay una razón que estás usando el miércoles como día para este Sí, claro, documental. porque el miércoles cumple años el dictador Raúl Castro, el asesino, y que él tuvo que ver con el vuelo ese, y sería bueno que también ese cargo se lo pusieran Deja- en los tantos que Ya que tiene. dijiste eso, yo te estaba, porque yo sabía que tú ibas a decir que era el cumpleaños de él. Yo de verdad estoy rezando le den un viaje de sorpresa el día de su cumpleaños aquí a los Sería Estados bueno, Unidos. ¿verdad? Que se pase su cumpleaños aquí en los Estados Unidos sería, para mí sería un gran regalo para Raúl. Yo creo que estaríamos. No, el gran regalo sería para el pueblo cubano. Bueno, sí, no, no, pero bueno, sí, un regalo que le queremos dar todos. Un viaje a los Estados Unidos. Y no a conocer a Disney, ¿no? Un cake con 90 y pico de velas. Es más, que abrace a Maduro, que Maduro los salude Para que no pase frío. personalmente por el cumpleaños. Para que no pase frío. Yo te digo. Ese Ven es acá, ¿qué otros proyectos tienes entre manos? Bueno, Además de tengo los este tantos que nomás. ya tienes. Tenemos aquí una película con los Peachy Boys que se llama Rebeca. Yo hace tiempo quiero hacer, hace años, tú sabes, una película sobre la gesta del Escambray, pero ha sido muy terrible, muy duro conseguir los fondos para hacerlo de LUMAP. Ha sido un año y medio de búsqueda, de búsqueda, de búsqueda, y es agotador esto, ¿no? Muy agotador. Eh, pues estamos en eso, estoy en varias cosas.
y esperando un proyecto comercial igual que de que me estuvieron hablando y no... tuve una propuesta con Colombia y no llegamos a ningún acuerdo económico, por eso no me fui. Pero a mí constantemente me están ofreciendo trabajo en estas cosas comerciales, ¿no? ¿Qué, No, qué tú eres tipo un de...? artista en eso. Pero eso son películas aparte. Sí, sí, son series y cosas. Ya hace poco fui a México y hice una serie y pues yo voy, hago cosas cortas y regreso aquí a la base. Yo sé que este negocio, la gente se cree que la televisión es un negocio y teniendo una madre que estuvo en eso, especialmente viviendo aquí, no es un negocio fácil. Es un negocio donde ustedes pasan mucho. La gente piensa en Hollywood y que, oh, que se hacen, pero gran No, parte, sobre todo en el caso mío es el tema Cuba, que es una pasión que tengo y que quiero seguir adelante con ella. Pero en mis 17 años de trabajo en Colombia, en la televisión comercial, nunca me faltó trabajo. Yo no acabo una serie y estaba empezando la otra y la otra y la otra y la otra. Y me llaman muchas veces a dirigir, pues, pasa que por compromiso, por varias cosas, voy y lo hago o voy y no lo hago, o no voy y no lo hago. Hay cosas que acepto y cosas que no acepto. Ya son 60 años ya. bueno, sin duda, yo creo que uno tiene que ser más selectivo cuando va cogiendo edad. Porque, Todos esos proyectos que, que dirigí en Colombia, en México, en Cuba. Entonces, ya son años haciendo y la jornada de trabajo en televisión son muy duras, son 12 horas. Trabajé a veces hasta 20 horas seguidas trabajando, llegaba a la casa, dormía 5 horas, volvía para el set. Fueron años de de intenso trabajo. No, y la audiencia a veces se cree que una película es algo que tú haces en 3 días. Exactamente. ¿No ves? La gente, a mí me llegan libros y dicen, tienes que hacer esta película de mi vida. Le digo, ¿cuál es dónde está el presupuesto? Porque piensa que uno coge la cámara y filmaste a dos gente, hablaste y se acabó. La gente no sabe que detrás de una producción hay 50 personas detrás. Cuando poco, hay pocos son 25 personas. De hecho, el presupuesto que estamos buscando para hacer la UMAP es lo que cuesta un día de rodaje una película de bajo presupuesto en Hollywood. sí, pero eso es hablando Con de lo que te Hollywood. cuesta un día de rodaje, una película de bajo presupuesto en Hollywood, queremos hacer la película completa de UMAP aquí en Miami. Y sabemos que vas a volverte creativo y vas a poder hacerlo. Sí, sí, no, lo hicimos con plantadas. Con plantados tuvimos un muy buen presupuesto, pero con plantadas tuvimos gran voluntad y muchos amigos que nos ayudaron. Oye, y con el caballo, Y el caballo se rodó en 5 días. en 5 días, con un budget de $3, ¿no? No, fueron más o menos como casi 80.000. Eso no es nada. Eso por supuesto que no es nada. ¿Eh? En el presupuesto de Hollywood, 80.000 es los almuerzos para los extras. No te imaginas. No, no, sí. Los camerinos para los protagonistas. Oye, Con dinero así cualquiera. Vaya, yo no digo que cualquiera, pero sí, se hace mucho más rápido. Claro. Se hace oye, mucho más. los que quieran ver tu canal en YouTube, simplemente van a YouTube y buscan Vilaplana Films. Ve la Plana Films y ahí están todas las entrevistas realizadas. Ahí tengo entrevistas a plantados, plantadas, alzados del Cambrai, periodistas, activistas, presos actuales, eh, médicos que han desertado, personas que vinieron por el Mariel, Pedro Pan, familiares. Y también tengo algunas entrevistas que hago por temporada, que son entrevistas a artistas de varias partes del mundo, de Colombia, de México, de Cuba. Entonces, esas entrevistas se llaman el set de Vila Plana, que se las hago no lo hago constantemente, sino lo hago por temporada y hay algunas publicadas. Pero lo que sí, de lunes a viernes, todos los días sale estas otras entrevistas eh, a diferentes personalidades. Ahí puede encontrar muchas, pero muchas personalidades hablando de su vida y obra y también de otros eventos en los cuales ellos estuvieron cerca o que conocen muy de cerca.
Mira, uno que yo quiero traer a este programa es Roberto Escobar, que ha Claro, trabajado contigo. un gran amigo, un gran amigo. Cuando quiera tengo el teléfono de ahí, pero lo llamas. No, yo sé, yo lo entrevisté cuando yo estaba en La Poderosa y Mambí. Él es una Bella gran persona. persona y es un buen Camagüeyano artista. también. Ese es mi primo. Y tú sabes que una vez yo le dije, pero ¿por qué? Si tú eres un tipo tan nice, tú siempre estás haciendo los papeles del malo, el marimbero, ¿cómo se llama? El jefe de la mafia. Y me dijo, ¿tú sabes por qué? Porque haciendo de malo, dice, sí, al final te matan, pero todo el tiempo que estás haciendo de malo, te estás divirtiendo. Te diviertes más haciendo de malo que haciendo de bueno. Cuando llegué a Colombia, él estaba haciendo una serie que se llamaba Oro Verde. No era Oro Verde, no, ¿cómo era? Algo, era sobre las esmeraldas. Y él era el protagonista. Buenísima persona. Fuego Verde. Oye, quiero recordarle a la audiencia que estamos en 7 plataformas diferentes. Hablando Historia y Candela se pueden ver en Rombo, Telegram, X, True Social, seguro que, seguro que Trump la ve, Signal, Facebook y YouTube. Así que, Y hablando de historia, yo lo veo mucho porque me gusta, yo soy fan de Enrique Encinosa, me gusta mucho su trabajo y todo lo que él hace. De hecho, yo tengo varios, yo siempre estoy buscando libros. Este de Ido Lidia Daria, pero por aquí también tengo el de Encinosa, lo tengo por aquí. Yo siempre estoy revisando estos libros porque es la manera de aprender. Yo he aprendido mucho Sin con duda, Enrique y sin duda. los recomiendo siempre que lo vean. Yo me acuerdo que yo recomiendo a Lilo y la Plana. mi madre escribía mucho y leía mucho para ser efectiva cuando estaba hablando de la historia. Eso es importantísimo. Sí. Y déjame decirte que con Enrique hoy en día, Enrique, hay ya cuántos programas de historia? Porque hay unos cuantos. Bueno, yo empecé con la serie de la lucha armada y eso lo hice el año entero, yo creo. O sea, yo creo que ahí hay por lo menos 50 programas que cubro todo el Yo no clandestino. creo que hay 50, pero sí te voy a decir que hay unos cuantos y me gustaría que pues, las personas que están oyendo oigan esto, porque estos programas, gracias a Dios, están ahí, los pueden ver cuando ustedes quieran. Y Y así, ahora estoy en el ciclo de la historia del boxeo cubano. Estoy con Kid Chocolate ahora, en estos días. oh, ya tú sabes, Ya voy por entramos en lo que te gusta a ti, el boxeo. ¿eh? Chacho, Candela. Bueno, candela. Se oye, nos se está nos está acabando el acabando el tiempo. tiempo. Sí, Bueno, Javi. pues ojalá el miércoles puedan ver el secuestro del pueblo 495. Ojalá en VIX busquen Eva y Adán en Miami. Y nada, seguimos tratando de hacer la UMAP y el miércoles nos vemos, mi hermano, Dios mediante. Candela. Candela.